Vale, pues os dejo con ella. Vale, fenomenal. Pues nada, empezamos aquí hablando de salud mental. Y bueno, cuando hablamos de salud mental en literatura, normalmente a lo que me refiero no es hacer referencia a historias que tratan alguna problemática del amplio espectro que conforman los problemas psicológicos, tanto a nivel de comportamiento como emocional como fisiológico. Hablar de salud mental en literatura es representar unos valores y acercar la psicología a los lectores, ¿no? Pero sin sesgos, de una manera realista, carente de prejuicios y de estigmas, y promover con todo ello la psicoeducación, al final, mostrar lo que es tener un problema de salud mental y orientar a la población a una futura prevención de esos mismos problemas psicológicos, por el reconocimiento de los síntomas y lo que los psicólogos llamamos las estrategias de prevención, que están destinadas a favorecer el autoconocimiento y que la persona pueda saber cuando las cosas empiezan a ir mal de nuevo, qué hacer en este caso y saber cuándo se tiene que acudir al psicólogo. Para mí lo fundamental en un libro que trata alguna problemática relacionada con la salud mental es que sea lo más fiel a la realidad posible y que esa realidad se englobe la problemática psicológica. Pero también otro tipo de problemáticas al final, como puede ser la social, la económica y la familiar. Por ejemplo, estamos escribiendo a un adolescente que tiene depresión, tener claro las inquietudes y la forma de ser de un adolescente al margen de que está atravesando un episodio depresivo. La gente no deja de ser gente por tener una depresión. Tú no te conviertes en tu depresión y ya está. Que de repente viene, te engloba y dejas de ser persona y te conviertes en eso. Tú sigues preocupándote por tus amistades, por tus exámenes, puedes seguir teniendo problemas de pareja, puedes seguir teniendo problemas de familia, puedes seguir teniendo inquietudes como cualquier otra persona. Al final no tenemos que olvidar que nosotros como psicólogos somos altavoces, que lo que escribimos y publicamos llega a mucha gente y que puede haber personas que hayan pasado por un problema psicológico que nosotros queremos representar, como puede ser la depresión en este caso, y que nos van a leer. Entonces no hay que perder nunca de vista ese foco y tener claro que los problemas psicológicos no son complementos, no son algo que podamos utilizar para que los personajes sean más interesantes o más especiales o decir, oye, este personaje se me ha quedado un poco plano, me apetecería explorar esto con él, pues venga, lo pongo y vamos un poco ahí a la aventura. No, sino cuando hablamos de un problema de salud mental hay que tratarlo con la delicadeza que se merece el problema. Hay que preguntarse en todo momento a qué obedece lo que estamos representando, ser coherentes con ello, no perder de vista el problema tras la página 200 o hacer que se solucione de manera mágica por una relación amorosa o porque al final ya no es interesante la trama y decir, pues mira, esto mira que no es interesante, nos vamos para allá, lo dejamos para otro lado y dejamos de tratarlo y ya está. No, hay que tener un poquito más de cabeza en ese sentido, ¿no? Para mí, una novela que la algún problema de salud mental y quiere hacerlo bien, tiene que tener tres cosas. Por una parte, tiene que ser realista, tiene que mostrar cómo se vive con un problema de salud mental sin caer en tópicos ni romantizaciones. No se puede edulcorar las consecuencias de un trastorno mental porque eso al final hace más mal que bien. O sea, entiendo que hay momentos, hay ciertas fases o simplemente ciertas conductas, ciertos pensamientos de una persona que tiene un problema de salud mental que son bastante fuertes y que pueden no herir algunas sensibilidades, pero que te pueden llegar a revolver. Pero al final, si estás representando ese problema, tienes que ser consecuente con eso. No puedes endulzarlo, por así decirlo, ni decir, es que esto es demasiado fuerte, mejor lo quito. Porque al final hay gente que va a seguir teniendo ese tipo de pensamientos y va a seguir sintiendo de esa manera y se puede sentir desplazada y al final rechazada. Porque un problema de salud mental es algo bonito, es que no es algo que se pueda romantizar. Entonces, para intentar quitar todo eso, hay que ser lo más fieles a la realidad posible. También no es lo mismo construir un personaje que a raíz de un cierto evento en la trama desarrolla un problema psicológico que tener ese mismo personaje que lleva 20 años arrastrando ese mismo problema. Hay que tener en cuenta que el comportamiento no va a ser el mismo si estamos padeciendo, por ejemplo, una depresión desde hace un mes que si la llevamos arrastrando 20 años. El pensamiento tampoco va a ser el mismo y superar el problema va a llevar
va a llevar muchísimo, muchísimo más tiempo. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor a veces es imposible, ¿no?, que ese problema se trate sin llegar a pasar por una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Entonces siempre tener muy en mente el foco del realismo, de ser algo que podamos abarcar dentro de una trama, que no se vaya a quedar colgado y no utilizar, por favor, los, los trastornos mentales como un complemento. También quería comentar en este punto hace un tiempo, y es que el 80% de los personajes de un libro que presentan algún tipo de conducta disfuncional o desadaptativa se quedarían sin trama, básicamente, si visitaran al psicólogo en las primeras páginas. Que bueno, al final con esto no quiero decir que obligatoriamente cada vez que escribamos una novela sobre salud mental tenga que aparecer la consulta de un psicólogo o el personaje tenga que pasarse el 50% de la trama en la consulta. Hay personas, barra personajes, que son muy resilientes, es decir, que tienen una gran capacidad para sobreponerse a situaciones adversas o traumáticas, como puede ser la muerte de un ser querido, un accidente, una ruptura. No son personas que lo van a pasar mal, porque al final estos casos se pasa mal, ¿no? Pero sí que es verdad que van a poder pasar por las fases, ¿no? Aceptación y demás, puede ser los duelos, y lo van a poder superar en base cuando pase eso. Pero hay otras personas que no pueden hacer así, que necesitan la ayuda de un terapeuta. Yo me he dado cuenta últimamente que en las novelas se peca mucho de utilizar este término de la resiliencia, ¿no? Y decir, no, pero mira, es que esta persona no va a poder superar sí o sí, eh, para, para explicar por qué un personaje que lleva perdiendo a gente o lleva contando pérdidas desde el capítulo 2 termina la novela y está más contento con las castañuelas. La resiliencia, una relación amorosa, un cambio de aires, no se pueden utilizar como Deus es máquina. Lo más importante a la hora de presentar un personaje para mí con un problema de salud mental es tener bien presente siempre, pero siempre, está la historia vital del personaje. Entender por lo que ha pasado y cómo ha ido reaccionando a esos cambios en su vida. Quién es en el presente, quién queremos que sea en el futuro y cómo vamos a llegar a ese futuro con todo lo que carga las espaldas. Tener en cuenta que nosotros somos como mochilas, ¿no? Que llevamos una mochila a la espalda y que, bueno, no somos como mochilas, sino somos personas que llevamos una mochila a la espalda y que a medida que nos van pasando cosas, tanto malas, buenas, se nos van acumulando cosas en esa mochila. Y a veces las cosas malas son como piedras que vamos arrastrando. Al final, nuestros personajes tienen que ser los más realistas posibles, los más humanos, y si a nosotros nos pasa eso, nuestros personajes tenemos que trasladárselo. Si un personaje ha sufrido en su adolescencia muchísimo y arrastra o una pérdida, o como puede ser no tener un mejor amigo, haber perdido amistades, eso tiene que reflejarse de alguna manera en el presente que está viviendo ese personaje. Y luego en el futuro, si no hace nada con esas piedras que está cargando. Y luego también una novela para que tenga el foco no puesto en la salud mental, aparte de realista, también tiene que estar bien documentada. Tiene que tener un rigor científico. La psicología es una ciencia. Al final, aunque haya gente que todavía lo pone un poco en duda, y así, y tenemos que tratarla como tal. A nadie se le ocurriría escribir una novela ambientada en Teruel sin haber pisado Teruel o por lo menos haber echado unas buenas horas a ver Teruel con el Google Street View, ¿no? Al final esto es lo mismo, si tomamos como conocimientos válidos aquello que llevamos escuchando y con lo que nos han bombardeado desde pequeños, que si los psiquiátricos son cárceles, que las depresiones no se curan, que solo hay que ir al psicólogo cuando tienes algo que está súper grave, que ir al psicólogo es de zumbados y demás. Al final, si hacemos caso solo a esto, que es a lo que conocemos, y no miramos más allá, vamos a representar una visión sesgada, peligrosa y nociva de lo que hoy en día es la salud mental. Y al final esos tópicos, ¿no? Es una cosa que los psicólogos llevamos persiguiendo para eliminar muchísimo tiempo. Entonces hay que ser, o sea, yo soy muy chapa con el tema de la psicología y soy también muy exigente en las novelas que leo porque al final es algo que veo que luego se transmite a consulta. Al final nosotros somos un altavoz, no sabemos a quién le puede llegar nuestra novela, si puede hacer daño o puede sanar. Entonces hay que cuidar eso, porque luego esas personas que leen la novela
luego pueden leer y decir, ostras, pues mira, este personaje lleva toda la novela defendiendo que él está muy bien, aunque es evidente que se ve que no, y él no ha pasado por un terapeuta y le ha ido bien, pues venga, voy a hacer lo mismo. Hay que tener esa coherencia y hay que documentarse muy bien antes de lanzarse a escribir sobre salud mental. Aunque bueno, sobre esto luego un poco más adelante voy a hablar de los tipos de escritores para hablar de salud mental. Por último, una novela aparte de realista y bien documentada, para mí, siempre estoy hablando de eso, para mí, tiene que ser educativa. Lo que buscamos, lo que suele buscar la gente cuando escribe una novela sobre salud mental, sobre depresión, sobre ansiedad, hablar sobre un TCA, sobre superación, que sirva como un espejo, que sea como una referencia para otras personas que atraviesan una problemática similar. A veces no, a veces hay personas que solo quieren escribir sobre su lienzo y ya está, que sea como una especie de catarsis y luego les da un poco más igual quién pueda leerlo o no. Pero al final de toda historia se puede traer un mensaje. Y hay un punto de inflexión aquí muy interesante, que es cuando hablamos de salud mental, y es que al final, queramos o no, estamos educando cuando escribimos sobre psicología. No podemos soltar que una persona que está deprimida lo que necesita es reír más y salir más y quedarnos ahí tan panchos, ¿no? Lo típico de, oye, estás muy triste, pues nada, anímate, una palmadita en la espalda. No, tampoco podemos escribir que un personaje lleva 6 semanas sin salir de la cama y de pronto aparece el interés romántico que ha vuelto a la ciudad y de repente su ánimo despierta y se escapa por ahí con él. No tiene ningún sentido y así no es como actuaría una persona que tiene ese problema de salud mental. Entonces, al final lo que decía, ¿no? Que esto puede, la historia que estamos escribiendo puede llegar a una persona que ha tenido o tiene depresión, por ejemplo, y se puede sentir mal, se puede sentir ofendido y se puede sentir una mierda porque parece que se está representando su problema como una cosa que hace más interesante, más buena al personaje y que cuando es un estorbo para la trama, cuando el personaje está pasando una época mala o tiene inquietudes y los demás personajes se enfadan y dicen, oye, no seas así, pues el personaje mágicamente cambia. Y no, al final es importante reflejar que los problemas de salud mental son algo muy importante, que superarlos requiere mucho tiempo. Así como yo creo que también es importante tener ese proceso de superación y recalcar que lo más recomendable, una vez que la situación escapa de tus manos y que no te encuentras bien y que te ves incapaz, ¿no? de superar eso por ti solo, es acudir al especialista. Por eso comentaba lo de la tarea educativa, no hace falta que tengas un profesional de decir que no sé cómo es la terapia, a lo mejor la voy a liar. Puedes decir que el personaje para superar ese problema está yendo a terapia y ya con eso la verdad que se hace bastante. Luego, ahora quería hablar un poco de los tipos de escritores que hay en cuanto a la hora de hablar de salud mental. El primer tipo de escritor, pues lo que decía, ¿no? Sería el escritor o escritora psicólogo, que, bueno, al final esta también, lo repito, esta es mi opinión, yo siempre defenderé que al final la persona que está mejor cualificada para hablar de salud mental es un psicólogo, que ojo, esto no quiere decir que seamos los únicos que podemos hablar de salud mental, pero yo sí pienso que somos las personas que estamos más cualificadas porque al final, lo que decía, ¿no? La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y los psicólogos somos las personas que hemos estudiado esa ciencia, nos hemos estado formando con másters y con cursos para ir ampliando toda esa información que recoge el espectro de comportamiento humano y tratamos al final diariamente con personas que tienen distintos problemas de salud mental. Al final sabemos de lo que hablamos, lo estamos viendo día a día en terapia, estamos viendo cómo interactúa esa gente, cómo se muestran los distintos problemas de salud mental en las distintas personas y eso permite que lo podamos plasmar de una manera más detallista, más correcta y más coherente, por así decirlo. Al final los psicólogos también con excepciones, que al final hay psicólogos que, bueno, como en todas las profesiones, pues ahí están las ovejas negras. Pero en cuanto a la escritura, ¿no? Sabemos cómo lanzar ese mensaje de salud mental para no favorecer el estigma ni perpetuar los prejuicios porque es algo que estamos viendo. O sea, yo día a día tengo que estar, no con todos, pero tengo que romper las resistencias de los pacientes cuando vienen con esa idea de que solo la gente que está gravísima tiene que venir a terapia. Y es una labor que hago yo desde mi posición de psicóloga, pero que también puede hacer la sociedad y que se puede hacer desde las películas, desde las series y de los libros y que poco a poco el mensaje vaya cambiando, que el mensaje no sea, mira esta persona hasta que no ha estado al borde de la ha tenido que ir a terapia.
se puede prevenir, se puede hacer una labor antes de llegar a terapia. Y además luego las manifestaciones que puede tener un trastorno mental dentro del espectro, al final es muy amplio y se manifiesta de manera distinta en cada persona. Tiene que tener coherencia con la historia, con el momento que atraviesa. Al final las personas hay que normalizar sus circunstancias, darles el enfoque que se merecen dentro de cada problemática y lanzar el mensaje de que todo cambio es posible si se cuenta con la ayuda adecuada. Porque al final es lo que comentaba, que, que lo que yo veo y lo que yo he escrito y yo he sido lectora, ¿no? Que ha tenido un problema de salud mental y me esperaba ver eso reflejado. Se echa mucho en falta la figura de los libros, ¿no? De una persona que se encuentra verdaderamente mal o que está pasando por algún problema de salud mental y que necesita ir al psicólogo y nadie en su círculo, ni siquiera esa persona, conoce ese recurso que puede ir y lo estás leyendo y dices, ¿cómo podría cambiar la historia si te animaras a ir, ¿no? Porque al final es como si tú te caes de un árbol y te rompes el brazo, vas al médico, si te duele la cabeza de 4 días y te pasa, también vas al médico, pues al final esto es lo mismo, ¿no? Luego también tenemos el psicólogo escritor y luego está el psicólogo eh, autoficción, por así decirlo, que es el psicólogo que ha pasado por el problema de salud mental por el que escribe, pero he dicho el psicólogo, no, sería el escritor que ha pasado por el problema de salud mental sobre el que escribe, pero que no es psicólogo. En este caso, el autor al final conoce de sobra cuáles han sido sus síntomas, cómo se ha sentido, cómo se han visto afectadas las áreas de su vida en base a este problema de salud mental. Y de la parte emocional la conoce. Al final él ha tenido su experiencia, es una experiencia totalmente válida, ha tenido su proceso y quiere reflejarlo y quiere simplemente reflejarlo por una manera de alivio, de catarsis, o también quiere que otras personas lo puedan ver y se puedan sentir reflejadas. Y escribir sobre eso y sobre el proceso, aparte de que es muy beneficioso, también beneficia mucho el tema del estigma, el tema de concienciar, ¿no? Sobre la salud mental. Pero hay que tener cuidado, hay que ser un poco cautos, porque nunca hay que perder de vista el prisma de que no todas las personas sienten y reaccionan de la misma manera a un problema de salud mental. Una persona con depresión, por ejemplo, puede sufrir insomnio y una pérdida de apetito, que eso es como lo que más o menos todo el mundo conoce, pero hay otras formas de de que la depresión se exprese. Hay personas que pueden ver potenciado su apetito, pueden tener hipersomnia, pueden dormir más de 13 horas al día, y eso sigue siendo depresión. Como también que en algunas personas la depresión no se manifiesta teniendo una tristeza durante todo el tiempo, sino que a veces ese sentimiento se entremezcla con la rabia, con, con la ira, con un sentimiento de vacío que no puedes llenar de ninguna manera porque no puedes sentir, así como los TCAs, ¿no? Que mucha gente se puede pensar que, pues mira, esa persona, ¿cómo va a tener un TCA si no está por debajo de su peso? Son mitos y son tópicos al final dañinos mitos de la psicología que hay que saber antes de escribir una novela de salud mental, saber por si ves si los perpetúas o ver qué cosas puedes utilizar en tu historia. Entonces, tu experiencia es válida, está bien escribir sobre ella, pero aparte de eso tienes que mirar un poco más y tienes que documentarte más y tienes que saber que cada persona es única y que si tu personaje no es una representación de ti, ¿no? O estás escribiendo un personaje más distinto a nivel de personalidad o de características o de historia, es probable que ese problema de salud mental no se manifieste de la misma manera. Y entonces algunas cosas no sean coherentes con su historia o con lo que ha vivido. Entonces, por eso siempre hay que tener en mente ese foco de que tu historia es válida, tu experiencia es súper válida, está muy bien que quieras ayudar para hablar del tema, pero hay que documentarse un poco más y hay que saber qué otras manifestaciones puede haber y cómo puede afectar ese problema a la población. Y luego estaría el tercer tipo de escritor, que sería con el psicólogo y con el autoficción, sería el escritor que yo he llamado como cero contacto, que es la persona que no ha tenido nunca ningún problema de salud mental sobre el que quiere escribir y que no tiene ninguna noción de psicología.
Esa es una persona que quiere contar una historia de salud mental. ¿Se puede hacer? Pues sí. A ver, yo he dicho que, para mi opinión, las personas que están más formadas para hablar del tema son los psicólogos, pero al final también tiene mucho de documentación y de querer contar la historia y de hacerlo bien. Al final a mí lo que me importa es el resultado final, lo que tú estés plasmando. Pero también hay que tener esa coherencia, ¿no? De la misma manera que si tú quieres escribir lo que decíamos antes de Teruel, si quieres hablar del antiguo Egipto, si quieres hablar de Teruel, si quieres hablar de cosas que no conoces y que necesites conocer para hablar de ellas, porque a mí no me ocurre hablar de algo que no conozco, tienes que investigarlo. Y tienes que investigarlo bien a fondo, no vale decir, sí, pues Teruel tiene no sé cuántos habitantes y hay una plaza preciosa y con eso te quedas. No, tienes que conocer en profundidad como si hubieras estado por ahí, como si hubiera estado pasando por las calles. Pues aquí es lo mismo. Si no has tenido el problema, tienes que, tienes que buscar información, puedes ver testimonios, puedes hablar con personas siempre que tener el permiso para saber cómo se han sentido. Tienes que conocer esa parte emocional, pero también tienes que conocer la parte técnica, ¿no? Para entender lo que sucede a esa persona, cómo se siente, cuáles son los mecanismos también que ponen en su funcionamiento y también entender, por ejemplo, qué pasa en consulta, cuál es la labor de un psicólogo, si nunca has tenido contacto con uno, eso es importante también saberlo. Entonces, así en resumen de estos tres tipos de escritores, eh, eso, en mi opinión, creo que todo el mundo puede hablar de salud mental, pero bajo unas condiciones muy concretas. O sea, esto no es viva la pepa. Tiene que, tiene que tener esa parte de documentación, tiene que tener esa parte de empatía, de ponerse en la piel del otro, sabiendo que puede sentirse así de alguna manera. Entonces, eso evidentemente lo tiene más fácil el psicólogo. Luego, la persona que ha pasado por ese problema de salud mental y luego vendría el escritor cero contacto. Pero en mi opinión, la gente puede escribir sobre salud mental, pero eso, tienes que documentarte bien y tienes que estar un tiempo. ¿Dónde documentarse? Pues en manuales, en libros de psicología, en organismos oficiales, la Wikipedia. Si quieres hacer una primera aproximación está bien, pero no os quedéis solo ahí, por favor. Y preguntar siempre, sobre todo a las personas, si tenéis algún amigo, algún conocido, psicólogo, pues le podéis preguntar, oye, en consulta, ¿cómo tratarías este problema de salud mental? ¿Qué técnicas utilizarías? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva un duelo? Ese tipo de dudas, ¿no? Que al final os va a poder decir mejor. Y luego para la parte emocional de la persona, pues a blogs, a gente hablando de lo que ha pasado, sin agobiar, sin presionar, simplemente preguntando, oye, ¿te importaría hablar de esto? Si os dicen que no les importa, adelante. Si dicen que sí, pues tienen que estar cómodas, ¿no? Dando sus sugerencias. También podéis acudir a películas, a series, a novelas que traten del tema. Una vez que ya estáis un poco puestos, ya notáis qué películas y qué series y qué medios tratan bien la salud mental o no. Pero ante la duda siempre está en mano de los psicólogos que estamos aquí encantadísimos de ayudar. Yo la primera, me encanta dar la chapa con la psicología. Y bueno, creo que lo más importante también que se me olvidó decirlo es que hay que preguntarse por qué queremos hablar de salud mental y hay que hacer una buena representación. Y si queremos contar una historia de salud mental, pero no estamos dispuestos a hacer ese proceso de ver la documentación, de escuchar, si no estamos dispuestos a hacer ese periodo de investigación y lo vamos a tratar así porque sí, y mi recomendación es que no lo hagáis, que no pasa nada, que es necesario, sí, pero es necesario que esté bien hecho. Ahora mismo es lo fundamental. Estamos en un momento en el que la psicología va bien, se está dando el reconocimiento que se merece, la gente que también con el tema de la pandemia está más concienciada, se está viendo, ¿no? Los cambios, el problema del desgaste que está viendo en la salud mental, pero por eso es importante que haya una buena representación. Yo creo que no podemos dar un paso atrás con esto. Entonces os lo digo, está muy bien que se quiera hablar de salud mental, pero tiene que haber esa coherencia, ese memorismo. Entonces, preguntar a psicólogos sin miedo, mirar testimonios, acudir a fuentes oficiales, hablar de salud mental, sí, súper positivo siempre, pero tenéis que pasar por ese proceso y si ahora mismo no estáis dispuestos o no os apetece, pues no pasa nada, se puede aplazar, no es obligatorio.
pero simplemente tener ese cuidado. Vale, voy a mirar un momentito a ver cómo vamos de tiempo. Ahí tengo aquí el reloj detrás. Uh, vale, vamos mal. Nada, simplemente muy rápido. Consejos para hacer una novela sobre salud mental, muy rápido, muy rápido. Lo que os decía, hay que documentarse mucho, pero mucho. Hay que tener también, otro consejo, cuidado con las etiquetas. En este último tiempo, ¿no? La psicología estamos desmarcando un poco lo que es el modelo médico. El problema de las etiquetas puede ser que a una persona, si le ponemos la etiqueta, no, pues mira, tú eres el marginado, el asocial, el deprimido, la persona puede coger esa etiqueta, hacerla suya, y eso es un problema, porque luego para tratar y cuidar y quitarle esa etiqueta, si al final no sabes bien lo que te está pasando y tienes esa incertidumbre, va a ser mucho más complicado. Entonces yo mi recomendación es que evitéis en todo lo posible la categorización de los problemas de salud mental. Cuando estéis hablando del tema, no es necesario que recurráis a las etiquetas, a no ser que se está hablando de un diagnóstico o que lo veáis completamente necesario. Otro consejo, el tema de los personajes. Al final el pensamiento, la emoción y la conducta son tres aspectos psicológicos claves para cada personaje. Pensamiento, emoción y conducta. De tal manera que un cambio en alguno de ellos va a afectar a los otros. Entonces los personajes que creamos tienen que ser coherentes, tienen que pensar y sentir y actuar con esa coherencia. Un consejo para no caer en hacer personajes tópicos, ¿no? O que simplemente representen su problema mental ya está, más que siguen siendo personas, es que penséis en situaciones muy diversas que no vayan a ocurrir en la novela, pero que sumerjáis a los personajes en ellas. Si tu personaje, por ejemplo, tiene fobia social, por ejemplo, va a reaccionar de forma muy distinta si va a una cafetería solo que si va acompañado de su mejor amigo. ¿Qué piensa cuando está en esta situación? ¿Cómo reacciona? Quizás el hecho de estar con su mejor amigo hace que no esté todo el rato pensando en el tema de que está en una cafetería rodeado de gente y que si estuviera solo y se tuviera que levantar a pedir, pudiera escaparse corriendo, pudieran darse situaciones. Mirar en... Importante tener claro eso, ¿no? Pensar en situaciones, teniendo en cuenta ese personaje con el problema que le queremos dar, cómo podría actuar. Y ver así, pues, cómo va a estar en la novela. Y luego ya para muy rápido, otro consejo es el tema del proceso terapéutico. Los procesos terapéuticos, cuando una persona bueno, está mal y va a consulta, no es algo que se cure de la noche a la mañana. La persona no va a consulta durante un mes para tratar lo que sea y al terminar el mes está como unas castañuelas, está estupendo. No, el proceso terapéutico normal suele durar entre los 4 meses, 8 meses, incluso un año. ¿Vale? Entonces tener en cuenta que si la persona inicia un proceso terapéutico, también hay que contemplar recaídas, ¿no? Las recaídas son parte importante del proceso. Y tener muy en cuenta que no hace falta reflejar un proceso terapéutico si no pasa nada. No tenéis por qué hablar de lo que ocurre ahí entre las cuatro paredes y meteros en ese embolado si no lo sabéis. Con decir que un personaje está tratándose y está acudiendo a terapia, también hacéis muchísimo, dándole esa normalidad. Al final es como cuando quedas con un amigo, ¿dónde has estado? Pues bueno, he ido a mi terapeuta y me está yendo bien. No tienes por qué andar en eso, pero ya simplemente el hecho de acudir al terapeuta cuando algo mal es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y para los demás. Entonces, eso, mi recomendación es que vayáis al psicólogo siempre que lo necesitéis y que para escribir de salud mental eh, siempre lo tengáis en mente, ¿no? Que si se puede hacer, encantadísimos para ayudar a deconstruir el estigma, que todo el mundo puede escribir sobre salud mental, pero que hay que tener muy en cuenta que esto no es ningún juego, no es ninguna broma, no es ningún complemento, que hay que tratarlo con mucha delicadeza, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero que se puede hacer, que simplemente hay que mirar la información adecuada, hay que preparárselo bien y que nada, eso. Ya me paso mucho de hora. Uy, a ver.
Que va, no te preocupes si al final tampoco te has pasado nada para empezar y ha estado súper bien, la gente está en el chat fascinadísimo y fascinadísimas y fascinadísimos porque la verdad es que no te ha hecho ninguna falta el PowerPoint, o sea que me alegro de no haberla cagado yo por no poder ponértelo. Y hijo, que muchísimas gracias. Carolina Casado además tiene 2 libros en los que trata temas de salud mental y me parece que, pues como estáis viendo, pues es la persona más indicada para tratarlos en una novela y que podéis leerlos además como un buen ejemplo de cómo tratar estos temas. Así que muchísimas gracias, Carolina. La podéis seguir en redes Y nada, sociales. Y bueno, te voy a pedir que te retires